Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a ustedes por estar acá ya en esta última parte de la jornada, que es la que se empieza a poner como más densa, y gracias a la organización por la invitación. Bueno, en esta tercera parte del panel quiero que reflexionemos juntos, a partir de lo que voy a decir en estos breves 15 minutos, un tema que es bastante espinoso, sobre todo para la defensa del imputado, pero a quienes ejercen el rol de defensor de víctimas le viene como anillo al dedo, que es la sanción de la ley 27.372 en julio del año pasado, y la continuación de la película de la ley de víctimas, que fue la reforma que se produjo en la ley de ejecución penal. Acá vamos a hacer como una cuestión inicial de que por qué hubo tanta reticencia en aceptar a la víctima en la ejecución penal. Para ser breve, Marco Sal lo explica muy claramente, dice: es una clara razón de política criminal, decir, saco la venganza que puede traer a la víctima como motivo de participación en la ejecución penal, y priorizo el fin resocializador supuestamente que tienen las penas y la ejecución penal. Ese fue el motivo tradicional por el cual no se aceptaba a la víctima en ejecución. Todos acá sabemos que la víctima se aceptaba en la instrucción para proponer pruebas, podía provocar la apertura de la causa a juicio, podría, a partir de Santillán, requerir una condena aun cuando el acusador oficial no lo hiciera, etc. Pero se le cerraba la puerta olímpicamente cuando llegaba a la ejecución penal. La víctima molestaba claramente en esa etapa. Pero bueno, ustedes saben bien, porque es una cuestión pública, mediática, notoria, que los movimientos de víctimas han insistido fuertemente con los legisladores, que esto ha calado fuertemente, por ejemplo, en el legislador del tuit, que ya vamos a ver cuáles son los motivos que él ha fundamentado para incluir a la víctima en esta fase del proceso que es la ejecución penal, y en definitiva ese movimiento triunfó con la participación efectiva de la víctima, y ya vamos a ver con qué alcance. Hay que recordar brevemente que ya desde la década a fines del 90 la Corte fue aceptando la participación de la víctima a través del artículo 18 de la Constitución Nacional, que tradicionalmente se usaba para los imputados. Bueno, en Santillán la Corte echa mano ese artículo para decir: usted, víctima, tiene derecho a una decisión, a ser escuchada, y una decisión de parte de los tribunales. Pero luego esto, con la evolución de los derechos y el principio de regresividad y todos los principios en materia de derechos humanos que ustedes ya conocen, que no me voy a detener, hay un fuerte impulso desde las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son guía para nosotros, para la aplicación de nuestros tribunales, a través sobre todo de la interpretación que se hizo del artículo 25 de este derecho rápido, fácil, que deben tener las víctimas o toda persona para obtener una decisión de los tribunales, pero complementado con las garantías mínimas de los artículos 8.1 y 8.2 del mismo Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, estas garantías son las bases por las cuales se permite la inclusión de la víctima en el proceso penal, y son las mismas que también usamos para defender a los imputados. En este sentido se habla, la mayoría de la doctrina procesal habla sobre garantías bilaterales, porque son garantías compartidas tanto por el imputado como por la víctima. Mayer dice en su tratado de los sujetos procesales que no hay una solución integral al conflicto si no se la convida a esta víctima, si no se convida a esta víctima, es un lapso, si no se convida a la víctima a participar en la fase de ejecución penal. Esto, si se quiere una solución eficiente al conflicto, la víctima tiene que venir y participar. Pero previo a esta legislación del 27.372, 27.375, hay jurisprudencia ya de los tribunales que dijeron: la vamos a permitir opinar, a pesar de que la ley, y que específicamente un artículo del Código Procesal Penal se lo prohíbe, que en el ámbito nacional es el 491 del Código Penal, que le dice: usted, víctima, no es parte en los incidentes de ejecución. Por ejemplo, traigo un ejemplo: el TOF de Córdoba, el TOF número 1 de Córdoba, en una causa controvertida y por un motivo controvertido que fue la aplicación del 2 por 1,
en causas de lesa humanidad, dijo en el 2017, cuando todavía no estaban sancionadas estas normas, que la víctima no podía participar u opinar, ni tampoco recurrir una decisión que había beneficiado a una persona con el 2x1. La víctima no se quedó con eso, presentó la casación contra esta decisión, víctima constituida en querellante, estamos hablando. Llegó a la casación y la Sala 4 le dijo el nuevo paradigma, sobre todo el voto del doctor Hornos, le dice: el nuevo paradigma implica que ustedes tienen que escuchar a la víctima. Vuelve la causa al tribunal oral, le corre en vista al Ministerio Público Fiscal, al otro acusador que sostenía su postura también en este incidente, y el fiscal sale por la ventana, por otra salida más elegante, le dice: mire, en definitiva esta no es una sentencia firme, con lo cual no podemos hablar de un incidente de ejecución de la pena, y como la postura es dar mayor amplitud de derechos a la víctima, deben escucharla. Bueno, cuestión que el Tribunal Oral debió dar marcha atrás de manera pretoriana y sin declarar la inconstitucionalidad de la norma del 491, escuchó a la víctima y luego resolvió. Esto que es como un avance de la jurisprudencia local, por decirlo de alguna manera, fue haciendo como su caminito hasta llegar a la sanción más los movimientos de la ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas de los delitos. Lo que me quiero centrar es que esta ley toca dos puntos que a nosotros nos interesan, ya seamos defensores de los imputados o el día de mañana defensor de víctimas. Vamos a tener que tener en cuenta este aspecto, para un lado y para el otro. ¿Por qué? Porque a nivel procesal, la ley no solo cambia el contenido del artículo 80 sobre los derechos de la víctima y le dice: vos tenés derecho a ser escuchada, no solo en la acción, en cuestiones referidas a la acción, a la extinción de la acción, sino puntualmente en cuestiones que impliquen las medidas de coerción, la libertad del imputado. Algo que, insisto, estaba totalmente proscripto para este sujeto procesal. La víctima empieza a ser reconocida en el artículo 80 a raíz en el artículo 80 del Código Procesal Penal a raíz de la 27.372, inciso K del artículo 5, y comienza el camino para que la segunda parte sea: así como te escucho en distintas etapas o fases del proceso, te voy a escuchar en ejecución. En ejecución, ¿cómo se recepta este camino o cómo llegamos a este camino? A través de la ley 27.375, que vamos a ver que plantea ciertos problemas en su implementación que ni el legislador del TWIC ni ninguno de los otros legisladores tuvieron en cuenta y que deberán resolverse de acuerdo a parámetros convencionales y constitucionales. Básicamente, ya trataron Rubén trató un poco el tema de la vigencia espacial de la ley penal, pero ya que tocamos esta reforma que hace en el Código Procesal Penal, por un lado la ley, en el artículo 80, y luego en los artículos concernientes a las salidas transitorias y a la libertad condicional, cuando le toca hablar a la reforma de la ley de ejecución penal, es claro el artículo 11 bis, donde claramente le dice a la víctima: usted tiene derecho a ser escuchada, tiene derecho a hacerlo a través de su representante legal, tiene derecho a fijar un domicilio, tiene derecho a proponer perito de control, y esos derechos antes la víctima no los tenía. Antes, acotadamente, una reforma del año 2013, creo que es la ley 26.813, le decía: en los delitos contra la integridad sexual te voy a dejar que te escuchen, punto. Nada de perito, nada más. Esta ley avanza sobre esos derechos y le permite un espectro amplio para que ella pueda fundamentar una opinión. Entonces, ¿qué problemáticas de implementación tiene esta ley? El primero es esta cuestión tan discutida de la retroactividad de esta ley, que recordemos que la ley de ejecución penal tiene normas de fondo y normas procesales también. Acá se divide la doctrina sobre si esta ley penal podría aplicarse a hechos anteriores en el tiempo, que algo ya adelantó Rubén, y para otros, que por ejemplo tomando la postura de Binder, que todas las cuestiones de la acción
son de naturaleza procesal dicen no, esto se puede aplicar así como está en este momento, no importa la fecha del hecho. Básicamente hay defensores públicos, un defensor público oficial que es el doctor Moreno, lo presentó al caso ante la Sala 4 y porque un juez había, antes de concederle salidas transitorias, le había dicho a la víctima: te convoco para que opines en este caso. Y el defensor dijo: no, yo voy a reponer esta decisión porque el hecho de mi asistido es anterior a la vigencia de esta norma. Bueno, salta el doctor Hornos a la 4 y dice: no, miren, yo tengo un fallo que es el plenario 11, un fallo en el que hemos participado todos, que es el plenario Siche-Thyssen, donde ahí ya se recoge ese rol protagónico que tiene la víctima en el proceso penal. Entonces, si esta persona está reconocida como que tiene que ser amparada en sus derechos, hay que darle la intervención necesaria. Y le ordena al juez seguir adelante, le dice: mira, básicamente se va a aplicar lo que ya está hecho en esta causa, va a seguir así, no tiene efecto de horadar lo que ya se hizo en la ejecución penal de Omar Juncos. Pero de aquí para adelante se va a aplicar la modificación que ha operado en la ley de víctimas en la ley de ejecución. Entonces, ese es un primer problema que tenemos, si esto es retroactivo o no, que va a depender de la postura que adoptemos, si es una ley penal o una ley procesal. Yo creo personalmente que es procesal, pero bueno, si a uno le toca defender un caso de un imputado, la defensa de la irretroactividad de la ley penal del artículo 2 del Código Penal es una defensa posible para salvaguardar los intereses de nuestros asistidos. Otra cuestión que se plantea que la ley no resuelve es que la ley de ejecución penal reformada dice: el juez al momento de la sentencia deberá notificar a la víctima del delito si quiere ser informada de las alternativas de la ejecución penal. Ahora, ¿qué sucede si el juez omitió ese paso y no notificó a la víctima? ¿Hay una sanción procesal para ese acto que está viciado? Bueno, la ley solo se encarga del juez como protagonista. Y dice: mira, si vos no la citaste a la víctima, te voy a aplicar una sanción de falta grave. Pero todos sabemos acá que las sanciones para los jueces no repercuten en el proceso, porque son sanciones del régimen administrativo o disciplinario de los jueces y no sanciones procesales entendidas como remedios que se ciernen sobre los actos procesales viciosos. En definitiva, es una cuestión puntual: qué pasa si se omite la notificación a la víctima, y es una cuestión interesante también para plantear. Otra cuestión problemática es: está muy claro que se le da participación. Ahora, ¿qué pasa si en un solo hecho tenemos más de 20 víctimas? O en hechos de, supongamos, de lesa humanidad o hechos que son pluriofensivos. Convocamos a ese universo de víctimas para que expresen sus opiniones. ¿No se desbalancea la situación de igualdad del imputado frente a la cantidad de acusadores que va a tener opinando, seguramente en contra de la salida anticipada, porque esto está hecho justamente para la progresividad y para las salidas del imputado? Esta es otra cuestión que va a tener que ser mesurada de acuerdo a los intereses del imputado o a los intereses de la víctima que tengamos que defender. Por otro lado, si el Estado omite notificar a la víctima vinculado a las cuestiones de sanciones procesales, si el Estado omite notificar a la víctima tiene derecho a reclamar eso. ¿Quién controla la notificación de la intervención de la víctima? ¿Es el fiscal como tutor de los intereses generales de la sociedad? Es una respuesta que la ley tampoco la da. También otra cuestión que la ley tampoco da es la retractación de la víctima. Una víctima que al momento del dictado de la sentencia dice: mira, a mí ya esto se terminó con la sentencia, no me notifique nada, y después se arrepiente y viene y se retracta y dice: quiero ser informada de esta cuestión. ¿Qué hacemos como defensores de los imputados o de la víctima? Como defensor del imputado se me ocurre que tiene plena aplicación la doctrina que surge del precedente del Orio. Entonces, si ella antes omitió o no quiso expresamente, no podría venir ahora como consecuencia de los actos propios a decir una cuestión inversa. Me quedan dos cuestiones y ya voy terminando. La otra es que esta opinión a la que hace referencia a la ley de ejecución, ¿qué tipo de opinión debe ser? ¿Es el tipo de opinión de no quiero que salga porque me hizo mucho daño, no le quiero ver la cara?
o es la opinión fundada que exige la norma del 123 del Código Procesal de la Nación, que receta otras normas constitucionales como es el deber de fundamentación de las decisiones, ya sea del juzgado o también es un deber para el Ministerio Público Fiscal. Entonces este deber de fundamentación de las opiniones estimamos que también se aplica a la opinión de la víctima, que de hecho va a tener su asesor técnico para que pueda llevar adelante esa función. Ahora, la última cuestión problemática de la implementación de la ley se refiere a la posibilidad, si la víctima tiene posibilidad de recurso, porque la ley se quedó, tenés derecho a opinar, tenés derecho a fijar domicilio, tenés derecho al representante legal, asistente técnico y a proponer perito de control en ciertos informes criminológicos. Pero ¿qué pasa si la víctima no es escuchada? O sea, leen su dictamen, su opinión, pero hacen todo lo contrario. Bueno, ahí creemos que, de acuerdo a este paradigma amplio del derecho de la víctima, del plenario Siche-Thyssen y de diversos fallos de la Corte Interamericana que han felicitado, por ejemplo, a Colombia por incluir la víctima que no es querellante con posibilidades de apelar, creemos que debería poder plantearse que la víctima que no es querellante puede ya recurrir a una decisión que le es adversa. Último es, ¿qué pasa? Y este es un tema importante, de acuerdo al sistema acusatorio que cada vez tiene más aceptación en los tribunales, si la opinión de la víctima es contraria a la favorable del fiscal. ¿Qué hacen los jueces? ¿Se quedan con la opinión favorable del fiscal para los egresos anticipados o con la de la víctima? Ese caso también es un caso problemático que debería solucionarse, y esto como conclusión, de acuerdo al paradigma nuevo de la víctima como sujeto nuevo del derecho procesal y como fin del derecho penal, pero claramente en un claro equilibrio con los derechos y garantías de los imputados. Muchas gracias.